Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Mi Dios presenta la Biblia, palabra increíble, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo, Zona 5, Ciudad de Guatemala. Danos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y permite que esa promesa tuya, que nunca va a faltar tu palabra de nuestro corazón, boca, mente, se haga una realidad en este momento, Señor. Necesitamos tu ayuda para poder comprender, para poder vivir equilibradamente este evangelio glorioso, en el nombre de Jesús, para saber qué hacer, qué no hacer y cómo agradarte, Señor, sin fallar, sin errar en el blanco. Danos esta noche, por favor, un espíritu de revelación. Te lo ruego con todo mi corazón. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dele ese aplauso al Rey bendito. Bueno, definitivamente una de las cosas que nosotros podemos ver en la Biblia es que no se puede hacer la obra del Señor si antes no se llenan algunos requerimientos, algunos requisitos. El primero de ellos definitivamente es ser ungido. No hay para dónde. El Señor dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado. Entonces no puede haber un enviar si antes no hay un ungimiento. Ese ungimiento obviamente nos referimos a la llenura del Espíritu Santo, porque no puede ser hecha la obra de Dios de ninguna manera con la mente humana, con la imaginación humana, con el carisma de un líder. Tiene que ser el Espíritu Santo trabajando en el corazón de todos los oyentes, creyentes, discípulos, siervos y amigos. El segundo paso para ser enviado lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que no puede haber un enviar si no hay quien los esté enviando. Se recuerda ese pasaje donde dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y entonces ahí mismo se dice que debe de haber alguien que envíe a los demás. Eso es definitivo también. Eso, el ejemplo, digamos, en figura, está en el Antiguo Testamento cuando los hijos son prefigurados como flechas y dice que son como flechas en las manos de un valiente. Entonces la flecha no se lanza sola a sí misma, tiene que ser puesta en un arco y el arco tiene que estar en la mano de un valiente, un gibor, y ese lo tiene que enviar. No es exactamente ese el tema, es una introducción a algunas cosas que deben de tener los enviados, que debemos tener los enviados. Entonces, ya dijimos, ¿verdad? ¿Quién nos envía? Y el ungimiento del Espíritu Santo. Nosotros vemos en los evangelios cómo el Señor empezó a enviar a los suyos. Primero envió a los 12. Mateo capítulo 10 relata a esos 12 apóstoles a los cuales Él envía. Y luego el Señor vuelve a hacer una especie de envío. Hay varios enviados, pero solo de esos dos quiero hablar porque quiero rescatar de ahí una espiga para poderla aplicar a nuestras vidas. Y luego están los 70. Esos ya están descritos en Lucas capítulo 10. A continuación vamos a leer los versículos. Pero a ambos el Señor les dice de la siguiente. Yo le puse al tema los enviados. ¿Cuántos quieren ser enviados? Bueno, bendito sea el nombre del Señor, que subió toda una noche a orar. Y entonces cuando estaba allá el Señor le dijo nombres y todo, y usted sabe, los 12 apóstoles.
Y entonces en el verso 8, ahí de 7 versículos impresionantes, pero cuando llega al verso 8, les dice: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Qué cardíaco, hermano. Es un evangelio apabullante, ¿verdad? Porque ellos lo que tenían que hacer no era ir a predicar una religión. Cuando usted mira el contexto, ellos no están predicando una religión. Ellos están diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero tenían que llevar credenciales divinas. Tenían que llevar credenciales divinas. No basta con tener un título obtenido en cualquier institución colegiada, cristiana, humana. Si hay un reconocimiento, enhorabuena. Si hay un estudio que le dio, que se esforzó y salió de un seminario teológico o de la universidad, lo felicito. Pero realmente eso muchas veces viene a ser como la armadura que le quisieron imponer a David, que pertenecía a Saúl, que lo único que hacía era limitarle sus movimientos de libertad a los cuales él estaba acostumbrado. Entonces muchas veces estas instituciones eclesiásticas lo que hacen es encerrar el don de Dios y decirle cuándo operar y cuándo no operar. David, hermano, dejó esa armadura. Esa es parte de la restauración del tabernáculo de David. David dijo: con esto no puedo caminar yo, con todos estos requisitos que me pone la teología moderna. Yo no puedo estar, no, yo lo voy a hacer en libertad. Y yo tengo una piedra y una onda, y buena onda. Y entonces yo con eso voy a ir a matar. Si a mano desnuda he matado osos y leones, ese gigante pobrecito no va a ser distinto, porque estoy sintiendo lo mismo que sentía con aquellos monstruos. Entonces, pobre gigante. Es más, consigan una caja grandota de una vez. Si no tienen muy grande, se las voy a cortar un poco, le voy a cortar la cabeza para que les quepa. Entonces, esto nos pone aprietos a todos. O nos libera. Porque si Dios me envió, y si Dios te envió, tienes que hacer esto, y si no, tiene que haber sanidad a enfermos. Es indiscutible. Eso es indiscutible. Tiene que haber sanidad a enfermos. Ahora, aquí tenemos que tener un equilibrio. Tenemos que tener un equilibrio. No todos los enfermos se sanan. Ni siquiera en el ministerio del Señor Jesucristo se sanaron todos los enfermos. A veces entraba en algunos poblados y sanaba a todos. Pero después entró en el estanque aquel, en donde estaba aquel hombre que tenía 30, en el estanque de Betesda era, ¿verdad? Y solo sanó a uno. ¿Y cuántos habían? ¿Y por qué no sanó a todos? Ahí es donde tenemos que ver el equilibrio. Y después podemos ver, aunque no en el orden cronológico, pero lo podemos ver a un Elías que se va sin ver muerte. Y su sucesor tenía doble porción. Y de él se dice: y enfermó Eliseo de la enfermedad que tenía que morir. Entonces, cuando el evangelio debe ser un evangelio equilibrado, y no debemos de hacer alardes de fe. Si el Señor nos dijo, enhorabuena, entonces entrémosle. Pero si no nos dijo, es un alarde de fe, vamos a quedar mal nosotros. Pero eso ¿qué importa? Le vamos a robar prácticamente la fe a buenas personas que depositaron toda su confianza y después van a salir frustrados. El profeta me dijo que me iba a sanar y ahora estoy muerto. Y eso también, bueno, no lo puede decir, lo puede decir en el cielo, ¿eh? Pero eso también habría que explicarlo, porque el Señor Jesucristo dijo: Lázaro
esa enfermedad no es para muerte. Y se murió. Pero lo resucitó. Si nosotros tenemos ese poder, entonces podemos decir lo que querramos. Ok, pero volvamos al punto acá. Entonces, estos son los 12 apóstoles. Y habrá gente que diga, ahí está, eso, gracias a Dios, eso es para ellos solamente. No es para nosotros. Porque estos son los 12 apóstoles. Pero resulta que de la misma manera como cuando le dice a Pedro que le da las llaves del reino, después le dice a la iglesia, a todos los que creen, que les da las llaves. Entonces no podemos evadir por nuestra incredulidad. Tenemos que creerlo. Yo he creído en un Dios todopoderoso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que Él nos dijo que hiciéramos. Pero sí tenemos que tener cierto conocimiento para poder hacerlo también. Entonces, en Lucas ya no son los 12. En Lucas son los 70. Así que no podemos decir que son los 70 apóstoles. ¿Ok? Sino que son 70 enviados, apostolos, pero son apostólicos. Y les dice casi lo mismo. Y les dice, cualquier ciudad en donde reciben, cualquier hogar, pues díganle paz a este lugar. Ese es uno de los saludos que nosotros deberíamos de llevar. Y sanad los enfermos que en ella hubiera. Y decidles nuevamente, el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero con una evidencia. Sanó a alguien, no para que el ministerio de fulano, sultano, mengano, perencejo sea grande. No para poner el nombre de uno propio al ministerio para que uno sea grande, conocido mundialmente. Así no es la cosa. Sergio Enríquez Ministries, por no decir todos los que le ponen su nombre propio a sus ministerios, ¿verdad? Y ahí va toda la gente detrás del nombre propio y no del nombre de Jesús. Y aquí la cosa es entregar un beneficio de esta naturaleza a los ojos de todos para decirles, el reino de los cielos se ha acercado a este lugar. Ahora, gracias a Dios que eso fue solo para los 12 y los 70, ¿verdad, hermano Sergio? No, porque cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó y se va a la gran comisión. Y dentro de la gran comisión vuelve otra vez a decir que tenemos que sanar enfermos. Pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Quiénes? ¿Los 12, los 70? Usted también. Porque es que el asunto aquí es el siguiente. Que usted podría estar agarrando su metro para medirme a mí. ¿Y cuántas sanidades se ha echado usted, hermano Sergio? Yo ni una. De las que he visto, el Señor las ha hecho. Pero déjeme que le devuelvan la pregunta a usted. ¿Y usted cuántas? Porque aquí somos todos. Es que esto es lo lindo de esta situación. Lo lindo de esta situación no es que seamos el centro, sea un líder o un pastor, un apóstol. No. El centro es Cristo. Somos cristocéntricos. Entonces, pero todos lo tenemos que hacer. Imagínese usted, es que si la Biblia lo dice, usted dice que todos nosotros deberíamos de profetizar, dice. Y gracias a Dios que hay bastantes hermanos que profetizan. ¿Cuántos profetizan aquí? Levanten las manos que profetizan. Mire qué montón, qué bendición. Pero yo hubiera querido que todos levantaran la mano, hermano. Más o menos como que les dijera, hermanos, ¿cuántos quieren $1,000,000 aquí? De los que están aquí, ¿cuántos quieren $1,000,000? Pero ni fe tienen más. Está bueno. No, es que a mí no me interesa el dinero, dijo alguien por ahí. Hipócrita. Bueno, está bueno, está bien. Imagínense que la Biblia dice que si todos profetizamos y entra un incrédulo, por todos es convencido.
Imagínense, le abren la puerta a los servidores y de entradita: hermano, Dios lo bendiga, Dios le trajo, el Señor me está mostrando que hoy en la mañana usted tuvo tal problema y que usted estaba desesperado y que a tal hora usted decidió venir aquí después de la invitación que le hizo su compañero de trabajo. Pase adelante, aquí hay un lugar para usted. Y el otro se queda: ¿usted qué es? ¿Usted qué es? Soy un hermano. Y el otro se va todo asustado y se sienta. Y cuando se sienta, el que tiene la par le dice: hermano, bienvenido. El Señor me está mostrando que usted, a la hermano. Hasta el que da los anuncios le dice: el Señor me muestra que usted, por todos es convencido. Si ese cuate no se convierte, sí, saber, ¿va? Saber qué pasa con él. Ay. Entonces imagina que todos sanáramos enfermos. ¿Se imagina? Sería una locura. Sería una locura. Pues ¿sabe qué es lo que pasaría si todos sanáramos enfermos? ¿Quiere que le diga qué pasaría? Cada quien pondría su clínica. Cada quien pondría su iglesia. Pues el Señor, hermano, no es por hacerme mucho, ¿verdad? Pero el Señor me usa con dones de sanidades y hoy ya van 10 que sano. Maté 2, pero llevo 10. Y entonces ya se sienten super ultra, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Y así no es la cosa. Pero nos enviaron a sanar a todos. A todos. Por favor, convenza al que tiene la par. Dame la campaña. Dígale: te mandaron a sanar, gente, hermano. Te mandaron a sanar. Ya oí. Ya oí a ese que pensó: Dios, para mí quiero que sanidad. Pero eso no fue lo que dijo Job. Job estaba enfermo y el Señor le dijo que orara por sus amigos que más parecían enemigos. Y dice la Biblia que Job oró por ellos y se sanó él. No tenía pulso. Le salió la oración por la culata. Disparó para allá, le pegó acá. Y después se sanaron ellos también. Entonces un enfermo puede orar por los que están enfermos y él seguir enfermo incluso. A mí no se me olvida lo que mi apóstol nos contaba en el principio de su ministerio, porque él venía de un evangelio en donde decían que las sanidades ya no eran para este tiempo. Entonces el Señor lo empezó a utilizar, lo bautizó con el Espíritu Santo, lo empezó a utilizar y a utilizar y a utilizar. Oraba por la gente y se sanaba. Y se le enfermó su papá. Y él lo quería mucho, así como usted quiere a su papá también, ¿verdad? Y oraba por el papá y no se sanó. Y entonces él lloraba y le preguntaba al Señor, y el Señor le dijo: cuando yo no sano un cuerpo, estoy purificando un alma. Entonces son cosas que debemos de saber también respecto a la sanidad. Pero la orden es: vayan y sanen. Entonces, yo quisiera poder compartir algunos textos bíblicos acá con usted, porque todos vamos a salir hoy con ganas de sanar, ¿verdad? Al que se pueda y al que se deje. Lo primero que tenemos que ver es que tiene que haber una sanidad que brote del deseo del corazón de un enviado. Enviado es apóstolos, y este es el apóstol Juan, el que está diciendo: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Fíjese qué tremendo. Primero pone que sea prosperado en todas las cosas, pero le habla de que realmente la base de la prosperidad en todas las cosas es la prosperidad de su alma. Pero después dice: y que tengas buena salud. Eso quiere decir, si nos recordamos que nosotros somos seres trinos, esto quiere decir que hay gente que su espíritu está enfermo y su alma también, y como consecuencia su cuerpo va a estar enfermo siempre. El ejemplo lo tenemos en el primer libro de Samuel, cuando vemos a Ana,
que Ana tenía en su espíritu una enfermedad que se llama angustia. Ella misma lo dice, ella lo declara, que tenía angustia en su espíritu y que tenía amargura en su alma y esterilidad en su cuerpo. Una cosa llevaba a otra y la otra llevaba a la otra. Se dice de esa manera, se les menciona algunas enfermedades psicosomáticas, que la psique, la psuche, el alma se manifiesta en el cuerpo y la gente se enferma en su cuerpo como consecuencia de lo que tiene su alma. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Tiene relación la enfermedad del cuerpo con el alma. Entonces aquí tiene que haber una prosperidad en el alma. Ahora vayamos un poco más allá. Mire pues, hay diferentes formas bíblicas de sanar. O sea, Dios tiene multitud de formas de sanar. Y las que yo voy a poner aquí apenas puse 11, pero son más. Las puse como ejemplo y que usted las puede encontrar en la Biblia conforme va estudiando y Dios le va revelando. Pero digamos que la primera de ellas es la Santa Cena. Bueno, no la primera en el orden cronológico. Es la primera de ellas que puse aquí. ¿De dónde saco que puede haber sanidad? Bueno, la Biblia dice claramente que cuando uno toma indignamente la Santa Cena, uno puede estar debilitado, enfermo o se puede morir. 3 cosas le pueden suceder. Por eso, por tomarla indignamente, hay muchos débiles entre vosotros, muchos están enfermos y otros duermen. Eso es por tomarla indignamente. Entonces, si averiguamos como por espejo, si lo negativo produce eso, ¿qué producirá lo positivo? Si tomándola indignamente me puede enfermar, ¿qué puede suceder si la tomo con dignidad? Pues va a haber una sanidad. En la Santa Cena, cuando viene la Santa Cena, es una oportunidad de sanidad tremenda. Y por otro montón de razones espirituales, ¿verdad? Usted está haciendo un acto profético, usted está comiendo una comida espiritual, usted está comiéndose el ADN divino. Entonces lo puede sanar. Así que es una crueldad negarle la Santa Cena. Un ministro a una oveja, negársela. Es una crueldad que Dios se la va a cobrar. En el día que aparezca el príncipe y los pastores, va a llamar a cada uno de nosotros y nos va a pasar ahí, sí, párese en la báscula, mijito. Y algunos, yo no quiero ser de esos, pero que Dios me ayude, porque a algunos sí les va a decir: pesado ha sido y ha sido hallado falto. Y una de las cosas no es tanto como uno ha sido como ministro, sino que como uno ha sido con el cuerpo. Porque es que el asunto es que usted, ahí donde se le mira todo mal emplasticado, usted es la novia de Cristo. Entonces él ama a su novia, la ama mucho. Entonces, un ministro al que él le dio autoridad para que se la cuide, abusa de ella. ¡Ja! ¡Ja! Pues por eso yo digo que no quiero estar en ese grupo. Puede ser que cometa otros errores, pero eso de abusar de la novia de él, ¡ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Así que tengan cuidado los que sirven en el ministerio. No por tener un privilegio de anciano, de diácono, de servidor, maltrate a los hermanos, porque le van a pasar la báscula. Ahí sí que lo van a basculear, como dicen los muchachos coloquialmente, ¿va? Denle un aplauso al Rey bendito. Padre Santo, tengo que apurarme. También ungiendo con aceite. Es tremendo, ¿sí? ¿Está alguno enfermo?
llame a los ancianos que lo unjan con aceite. Es impresionante. Pero hermano, ¿y por qué? Y el aceite tiene que ser algo, ¿qué clase de aceite tiene que ser, hermano? Aceite de olivas extra virgen, traído de Jerusalén. No, no, no. Claro que no le vamos a echar aceite carro, pero yo pienso que cuando el Señor dice esto, nos hace ver que hay un medio, un punto de contacto que está tipificando algo. Y que en el pasado el ungir con aceite representaba unas cosas extraordinarias, hermano. El aceite servía para poder comer adecuadamente y uno poder digerir, servía para el alumbrado público y privado. Y eso es figura del Espíritu Santo. Es como que si uno le estuviera diciendo: te estoy ungiendo con el aceite porque el Espíritu Santo te está llenando, y cuando el Espíritu Santo llega, tiene que irse lo que está mal, y así que te compones. Ay, denle otro aplauso al Rey. Yo me emociono con eso. Bueno, quiero llegar a donde quiero llegar, pero tengo que explicar esto. Ya voy a llegar. Espérenme un ratito. Voy así como a 1000 por hora, perdonando pecados. Tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este? ¿Quién es este que perdona pecados? Entonces el Señor le dice: bueno, pues ya los oí. Pues para que miren que tengo poder para perdonar pecados, le digo a este: levántate, toma tu lecho, toma tu camilla, haz tu cama y vete. Entonces el perdón de los pecados le causó una sanidad. Hermano, hay gente que se siente acusada toda la vida y como consecuencia siempre está enferma. Tiene que aprender a ser perdonado también. Tiene que creer que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Imagínese usted, mire, solo imagínese esto. Dios nunca nos pide nada que Él no haya hecho aquí en carne. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo. Porque lo dice, que Él nos comprende porque Él fue tentado en todas las cosas, solo que sin pecado. Pero entonces, una de las cosas que Él dice es, cuando Pedro le pregunta: ¿hasta cuánto tengo que perdonar a mi hermano? Dime, Señor, ¿hasta cuánto? 7 veces, 70 veces, porque este ya lleva como 35. Y el Señor le dijo: 70 veces 7. Bueno, ahí podríamos decir muchas cosas, pero lo que se me viene a la mente es: si nos pide a nosotros que perdonemos a nuestro hermano que se arrepiente 70 veces 7, ¿será que Él no nos perdona 70 veces 7? ¿Verdad que mucho más? El corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, hermano. Claro claro, usted no sabe el tamaño de la pita que me pusieron a mí, ni el suyo sabe. Así que no se columpie. Porque puede ser que el tamaño es como el tamaño del cordón umbilical con el que nació usted. Todos los cordones umbilicales tenían diferente tamaño. No todos tienen el mismo tamaño. Algunos tienen tan grande que se enrolla en el pescuezo. Otros no, pero otros lo tienen bien cortito y pueden morir y matar a la mamá. A ellos les tienen que hacer cesárea. Usted no sabe de qué tamaño es su cordón umbilical, así que no peque.
Pero si habéis pecado y todavía estáis vivos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no te olvides que no sabes de qué tamaño es tu cordón. Y la Biblia dice que el que es regañado muchas veces y no se arrepiente de repente, va a ser quebrantado y no habrá medicina para él. Ay, hermano, yo tenía un mi amigo, era un bandidazo. Bandidazo. Decía unas cosas, hermano, que daban miedo lo que decía. Pero predicaba como los ángeles, el bandido. Entonces los que lo rodeaban querían seguir el ejemplo de él. De que en el púlpito se transfiguraba. Se transfiguraba, era un dulce lo que tenía en la boca el tipo ese, hombre. Pero abajo era hiel. Entonces todos creían que así podía ser la cosa. Eso le sirve a la gente de tropiezo, porque creen que ellos lo pueden hacer. Y que si al otro le tenían bastante cuerda y el otro tenía el cordón umbilical de este tamaño. La primera le toparon y la segunda se fue. Solo le dijeron, va una. Perdonando pecados, tengo que seguir. Padre Santo, me queda muy poco tiempo para terminar este mensaje, pero lo vamos a terminar. Liberación de demonios. Hay enfermedades que son causadas por demonios. No todas las enfermedades son causadas por demonios, pero hay enfermedades que sí las causan demonios. Entonces, por eso no hay que orar por sanidad. Hay que orar por liberación de demonios y después hay que orar por sanidad. Por ejemplo, la mujer aquella encorvada, según lo vemos, el Señor dice que ella era esclava de Satanás. Por 18 años la había tenido esclava de Satanás y la liberó. Y después, usted lo puede leer con detenimiento posteriormente. Primero la liberó y después la sanó. Entonces hay a veces, hermano, hay enfermedades que de veras hay que meterles una buena reprendida. Hay hermanos que hasta se ofenden. No, hermano, yo no tengo chamucos. Un catarro fue el que me dio, sí, pero ya muy repetitivo ese catarro, hombre. Tiene catarro que hace como 5 años. Sí, y tos todo el tiempo. Cuando hay frío más y cuando hay calor menos, pero siempre a uno le dan ganas de decirle, de esa tos murió no sé quién. Pero como no venimos a maldecir, ¿verdad? Venimos a bendecir en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que discernir. Miremos otra cuestión así, orando por ellos. Fíjense que todos los que dije con anterioridad no necesariamente es orando por ellos. Cuando dice ungir. Cuando dice Santa Cena. Pero orando por ellos es orar por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Y esa oración puede ser a distancia. Se pueden enviar paños. Hechos capítulo 19 relata eso. Se pueden ungir paños y dice que se llevaban paños. Algunas versiones dan a entender que le arrancaban a Pablo cosas de su manto. Yo no mucho lo creo, ni me conviene, porque si no los hermanos me van a querer arrancar mi saco. Pero como que si le llevaban paños, él oraba y ellos se llevaban los paños. Eso, eso lo dice la Biblia. Ahora, no los vendía como hacen algunos por televisión, ¿va? Envíe su ofrenda y le mandaremos el paño sagrado ungido con aceite de no sé dónde y del cielo y un poquitito de gotas de agua del río Jordán. Es que todas esas cosas le han quitado la credibilidad a lo genuino. Es algo diabólico. Y todo por hacer unas fichas, hermano. ¿Qué les cuesta ponerse a trabajar si no fueron enviados? ¿Para qué se van a meter en líos? Pues a chambear. Si fueron enviados,
De gracia recibieron. Entonces, ¿qué? ¿Se van a poder cobrar? No, de gracia recibieron, de gracia. Y ahí el Señor les va a mandar lo que el Señor quiera mandarles. A menos de que sea un etairo, que por contrato, ¿verdad? Pero usted sabe que a esos que contrató a última hora, y nosotros somos siervos de la última hora, no, a ellos solo les dijo: ve a mi viña a trabajar. A los anteriores les dijo: ve a mi viña a trabajar y se te pagará lo que sea justo. Pero le dijeron que le iban a pagar, pero al último no le dijeron nada. Solo le dijeron que fuera a chambear y fue el primero que le pagaron. ¡Aleluya! Realmente, prorrateando tiempo y todas las cosas, a ese le pagaron más. Porque ese agarrando la piocha estaba cuando sonó el silbato de las 5. Y todos los demás sudando y le pagaron lo mismo. ¿Usted qué hubiera hecho si hubiera sido de los primeros? Saber, yo sé que usted es buena gente, usted se hubiera puesto bien contento. Bueno, sigamos pues. Se puede sanar con medicina. Porque hay gente que, por ejemplo, tiene epilepsia y el doctor le recetó una medicina, la que recetaban allá cuando yo medio sabía algo de eso, era Epamin. Ahora ese ya ni va a existir, creo yo, todavía. Bueno, miren pues, tanto que se va. Y entonces la gente dice: no, el Señor, yo sentí un fuego así, y entonces ya no estoy tomando la medicina. No. Si lo vemos en la Biblia, cuando a Ezequiel le dan 15 años más de vida. Entonces, por medio del profeta le dicen, le lleva una palabra de parte del Señor y le dicen: el Señor te añade 15 años más de vida. Después se voltea y dice: háganle un emplasto así de hojas de higo machacadas y se la ponen en la herida. Bueno, pero ¿y no que lo vas a llenar? Sí, pero con el higo. El Señor ya me sanó. Hace el tratamiento. Pero es falta de fe. No, porque también el Señor sana por medio de la medicina. Mire, hay un testimonio que a mí me dejó pensativo. Yo dije: pero ¿por qué? ¿Cómo Dios hace eso? Yo se lo he contado a usted. Es un testimonio de un misionero que estaba en el África Central y su hija precisamente padecía de asma y tenía que utilizar oxígeno con muchísima frecuencia, y entonces se le acabó el oxígeno y no se podía ir a conseguir y la muchacha se estaba muriendo. Y entonces el misionero empezó a pedirle al Señor que le proveyera un transporte para poderla llevar a la ciudad, al hospital, y que le dieran el tratamiento y traerse un tambo más de oxígeno. Y no pasó nada. En esas estaba orando cuando él oyó que había una avioneta sobrevolando su territorio y parecía que tenía problemas la avioneta. No le voy a decir cómo hacía porque no traje efectos especiales hoy. Pero él ha de haber dicho, y salió a ver, y venía la avioneta. No, ya le dije que no. Medio aterrizó y él llegó a ayudar y todo, y rescató a la persona que estaba ahí adentro. Y que si la avioneta venía llena de tanques de oxígeno que iban para un hospital. Entonces yo pensé: ¿por qué no se la mandó vacía para que se lo llevaran a la muchacha? No, el oxígeno le mandó. ¿Pero para qué le mandó el oxígeno? Porque no la sanó. Porque Dios es soberano y Él actúa como Él sabe, como Él quiere. Tiene propósito. Aleluya, denle un aplauso al Rey. Bueno, miremos otra cosa aquí rapidito. Padre Santo, 10 minutitos, pero los vamos a aprovechar bien. Imposición de manos. Imposición de manos, ni siquiera orar. No estoy diciendo que cuando pongan las manos no ores, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando se ve el texto así estrictamente, dice: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. No dice van a orar por los enfermos poniéndole las manos para que sanen. No, solo dice que van a imponer las manos. No, aquí no puse otro montón.
pero se deducen. Por ejemplo, le tocaban el manto al Señor, el borde del manto, y se sanaban. Y dice que llegaban, se ha de haber hecho famosa a la mujer aquella que tocó el borde del manto, ¿verdad? Porque después eso se volvió costumbre. Y dice que llegaban y le rogaban que les dejara tocar el borde del manto. Y se sanaba. No entiendo. No comprende, dijo el gringo. Ay, Señor. Intercesión. Gente que está intercediendo. Lo vemos, Señor, mira, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Señor, mira, mi siervo está enfermo, por favor, sánalo. Solo envía la palabra, pero él está intercediendo. Usted orando por teléfono puede enviar una palabra. Bueno, sigamos porque no he llegado a donde quiero llegar. Y ya solo me quedan 9 minutos y medio, pero esperen un rato. Fe. Fe que lleva a actos proféticos. Aquí cubro un abanico de posibilidades, ¿verdad? Porque el Señor le puso lodo, barro, hecho con saliva, en los ojos a un ciego. Yo no sé si usted ha orado por alguien así. Espérate, te voy a poner mi chicle en tu oído. Pero ese hermano dice que escupió. Hizo barro, se lo puso en los ojos. Que mire, que si el ciego mirara, no se hubiera dejado de hacer eso. Tremendo, ¿eh? Eso tiene su explicación. No es el propósito explicar el por qué. Solo le quiero decir que son actos proféticos que pueden darse. Como por ejemplo, mucha, ahí viene Pedro. Saquen a todos los enfermos. Tal vez la sombra les pega y se sanan. A ver si pasa eso ahora en Panamá, ¿verdad? Bueno, ya me estoy. Pero ¿por qué? Hermano Sergio, ¿por qué usted siempre tiene que ser tan antipático? Perdón. Si alguno se ofendió, perdón. Acepte a Cristo hoy. Híjole, ¿y cuánto me queda? Ay. Bueno, ya voy bien, voy bien. Obediencia. Por ejemplo, le dijo el Señor al del barro. Le dijo: ve y lávate en el estanque Siloé. Obediencia. El Señor hizo lo que tenía que hacer y el otro hizo lo que tenía que hacer. Ahora, yo quisiera añadirle a estas cosas que estoy diciendo, porque esto lo estoy diciendo porque usted está siendo enviado. Yo fui enviado por el Señor y Él utilizó a su siervo, el doctor Ríos, y me envió. Yo hoy lo voy a enviar a usted. Ah, sí. Yo quiero que usted de aquí salga buscando enfermos. De una vez. ¿Será que me podés recibir, manito? Ay, estoy enfermo. Sí, por eso es que quiero llegar allá con vos. Bueno. Pero déjenme también explicarle otras cosas que son básicas y que hacen como clic y hacen a la persona un buen prospecto para ser sano. Yo puse aquí actitudes que dejan el camino abierto para una sanidad. Yo inicialmente le quería poner a este tema: los enfermos sanos. Así le quería poner de título. Pero dije, me van a apedrear. Bueno, ¿están enfermos o están sanos? Miremoslos. Vamos a ver.
mejor me voy a saltar esta explicación y voy a entrar a los versículos por causa del tiempo, porque me quedan solo 5 minutos para terminar de explicar. Pero mire pues, Santiago 5:14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Si eso ya lo dijo, hermano, las formas es ungir. No. Aquí yo quiero que usted mire actitudes. ¿Está alguno enfermo? Llame. ¿Saben por qué le digo esto? Porque hay un montón de gente que se enferma, están tan mal espiritualmente que ni avisan que están enfermos, pero están amargados porque no lo llegan a visitar. No, si yo soy oveja de esa iglesia, que vengan, que averigüen por qué no me han visto. Que cómo vamos a averiguar, hermano. O sea, acabamos de trasladar de un templo para otro. A duras penas empiezo a localizar a todos los hermanos yo, porque allá me los tenía bien controlados donde se sentaban. Pero aquí, y yo pregunto, y fulano, muchacho, no lo he visto. Ah, estaba sentado hasta atrás. Mengano tampoco. Ah, ya estoy poniendo cámaras de seguridad para controlármelos. Imagínese usted que esa gente está mala en su corazón, está mala en su alma, está enfermo y orgullosazo. No, yo estoy enfermo, quieren que vienen. Es más, y si va a venir alguien, que sea alguien de peso pesado. No me vayan a mandar a cualquier hermanito recién convertido del departamento de visitación. Y yo quiero que por lo menos venga el ángel Gabriel. Que venga, porque si no, aquí no entra. Además, qué sé yo si a juzgar a mi casa vienen. Entonces su actitud en su corazón está mala. Entonces como el cuerpo no se sana hasta que se purifique el alma. Mientras no se purifique el alma y no prospere el alma, ese cuerpo seguirá enfermo. Está cardíaco, ¿ah? Llame a los ancianos, y en ese tiempo no habían teléfonos. No había WhatsApp. Pastor, me estoy muriendo. Venga por mí. Y fíjese qué tremendo, que no dice que llame al apóstol ni al pastor, que llame a los ancianos, dice. Que llame a las delegaciones. Que reconozca las delegaciones, que las cosas de Dios provienen de Él y no necesariamente de un hombre. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Llámelos. Suplique. Pida. No, yo no le pido pan al hambre ni cobija al frío. Entonces muérase. No, eso fue de mi cosecha, no fue de la cosecha de Dios. Ay. Dale un aplauso al rey, me quedan solo 2 minutos para finalizar, hermano. Hermano, yo creo que todos los que estamos acá en algún momento de nuestra vida hemos estado enfermos. A veces nos hemos enfermado de gravedad y a veces no. Que yo recuerde, pues he estado 2 veces así, mala. Y yo entiendo porque me pasó. Que yo no quería que ninguno llegara. Y quería que los que estaban ahí conmigo no estuvieran ahí conmigo en el cuarto. Entonces, como los pastores de allá de Estados Unidos fueron tan finos, hermanos, que Dios los bendiga, y algunos de acá también que aportaron para eso, me alquilaron 2 cuartos en un hotel que estaban pegados. Entonces yo oía que ellos como que me discernían, ahí se iban al cuarto contiguo y ahí se quedaban. Pero yo si entraban, me sentía mal. Yo me sentía mal. Estaba enfermo en mi alma y en mi cuerpo. Pero no quería que se fueran.
Cuando hacían silencio porque tal vez cabeceaban. Ah, ¿quién está ahí? Aquí estamos. Ah, vaya. Uno enfermo es insoportable, hermano. De veras. Es insoportable. Un medio descuidito que tengan con uno. Ahí ya uno, sí, ¿verdad? Si me muriera, ahí se solucionaría todo, ¿verdad? Está bien, matame, ¿por qué no me das una sobredosis de una vez? A la gracia. Ese cuate está más enfermo en su alma. Entonces es algo que tenemos que saber para poder ministrar, para poderle hablar. No, mira, papayito, ¿no será que estás así? Porque mira lo que estás enfermo. Estás viendo que relampaguea y no te arrodillas. No sé, ¿por qué no le bajas a tu carácter, hombre? Estás mal, mano, estás mal. Y mira, no te vas a mejorar hasta que, porque Dios lo que quiere es sanarte esa cosa de tu alma. Pero entonces ya lo sabemos. Bueno, aquí hay otras cosas y el tiempo se agotó, pero espéreme un rato, por favor. Como usted está sano en su alma, espéreme un rato. Mire este. Filipenses 2:26. Actitudes que abren el camino para que uno sea sanado. Porque Él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Miren la actitud de ese enfermo. Se enteró que los hermanos supieron que él estaba enfermo y eso le angustiaba su corazón. No, hombre, yo no quería que ellos supieran porque se van a preocupar por mí. Yo como los amo, yo no los quería preocupar. Qué barbaridad. ¿Quién se los dijo? No, hombre, no lo tenían que haber dicho. Mire la actitud del corazón de ese tipo. Ese no tenía camino abierto para una sanidad. Ese tenía un freeway, una carretera de 6 carriles. Su corazón siempre está pensando, mientras está enfermo, está pensando en los demás, hermano. Hay gente así, ¿verdad? Que están enfermos y uno dice, mucha, no hemos ido a visitar a fulanito, vamos a visitarlo. Y cuando llegue uno, así, a ver qué palabra, Señor, revélame una palabra, Señor, para darle ánimo a esta hermanita, pobrecita, Señor. ¿Y qué si la hermanita, y ya casi despidiéndose, lo bendice a uno? Yo me acuerdo que conocíamos a una hermana que íbamos a visitar con mi esposa. Le decíamos la hermana Carlotía, viuda de Juárez. Vivía aquí en la zona 5, mamá. Se nos enfermó una vez y era una hermanita muy amada. Y entonces la fuimos a ver. Y preocupado, ¿qué le vamos a decir, va, para poderle levantar el ánimo? Y hasta ella, hermano, bien ministrados salimos de ahí. Pero ministrados. La hermana en cama, ella medio podía hablar y nos metió una ministrada, no regañada, en amor. Y esa misma hermana un día iba a predicar a México y el bus en donde iba tuvo un accidente y ella fue a parar al hospital. Y en la noche el Señor la sanó. Y se paró, como era la noche, se fue a meter a todas las salas de los enfermos a orar por los enfermos y se sanaba. Era una sanidad de un montón de gente del hospital. Y ella danzando. Las hermanitas, así que de una vez, hombre. Pero a lo que yo me refiero es que qué corazón, ¿verdad? Aún estando en una situación así, todavía poniéndose a pensar en los demás. Miremos otro. Mire este. Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el evangelio por primera vez. Qué tremendo. Se enfermó. El apóstol Pablo se enfermó y llegó con los Gálatas. Era el momento para decirles, hermanos, disculpen, me siento muy mal. Por favor,
pásenme la comida debajo de la puerta. No quiero que nadie me moleste. Y se pone a predicarles, hermano. Enfermo. Tenía sano su corazón. Entonces son actitudes que abren el camino. Y uno entonces debería de explicarle a la gente por la cual va a orar o atender. ¿Cómo se siente en su alma? Mamita, ¿cómo se siente en su alma? Ay, hermano, ya no aguanto. Yo no sé por qué me pasó esto a mí. Tanto malandrín que anda ahí en la iglesia. Y a mí me tenía que venir a caer esta maldición, hermano. Yo no sé por qué. Ay, no. Yo conozco un montón de carnales ahí en la iglesia. Han entrado hasta de los diáconos, hermano. Y mire yo. Que diezmo todo lo que gano. Que ayuno 2 veces a la semana. Y que no soy como los demás humanos. Hermano, entonces ahí es donde él tiene que caer. No, hermanita, mire, vamos a orar, pero usted tiene que cambiar esa actitud, porque usted está enferma en su alma. Usted también. O sea que ya se lo dijeron, mamita. Sí, ya vino el diácono y el anciano y el pastor, me dijeron lo mismo. Se pusieron de acuerdo. Mientras esté amargada en su alma, no va a ser sana. Porque si la sanan, estando mal en su alma, corre peligro. Porque el Señor sanó leprosos que estaban mal en su corazón y mostraron su falta de agradecimiento y seguramente se perdieron. Ay, Señor. Bueno, debo de finalizar. Vamos a este también. Este es tremendo. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado. Estaba enfermo, tenía fe. Y cuando estaba oyendo a Pablo, dijo: esta es mi oportunidad. Esto lo sanó. Pero Dios mandó a los 12 a sanar enfermos, resucitar pues muertos, limpiar a los leprosos, predicar el evangelio, etcétera, todo lo que dice Mateo capítulo 10 verso 8. Y después mandó a los 70, según Lucas capítulo 10 verso 9. Y después mandó a toda la iglesia en la gran comisión. Nosotros debemos de cumplir con eso y regocijarnos, y Dios te va a usar. No, Dios te va a usar. Créeme, Dios te va a usar. Y cuando te use, no te vayas a sentir la última Coca-Cola del desierto o Pepsi-Cola, según tu gusto. No te vas a sentir la última cola, pues, del desierto, sino que solo di: Señor, siervos inútiles somos. Solo hicimos lo que teníamos que haber hecho. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Solo leo. Había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. 38 años, ya era para que dijera: no, ya me voy a morir. Pero 38 años y esperaba. O sea que cuando te toque una persona que lleva mucho tiempo de enfermedad, no te achicopales. Ay, hermano, mire, si por mí oró el hermano Guille Ávila, el hermano Tonel Ríos Paredes, el hermano Chema Muñoz, el hermano Norman Paris, hasta un mentado Sergio Enríquez vino a orar aquí por mi hermano. Y mire, cada vez que venían más enfermos me ponía, hermano. Y usted dígale: bueno, pues, pero aquí el que me mandó fue el Señor. No se achicopale que llegó los grandes héroes de la fe y que llegó ahí Noé, Enoc. No importa que haya llegado, porque puede ser que esa sea la bendición para tu vida, como fue para Pedro y Juan sanar al que el Señor no sanó. Porque ese tenía también más de 30 años de estar en la puerta de la Hermosa. Así que dio el ministerio del Señor, pero el Señor no lo sanó, porque eso le tocaba a Pedro y a Juan. Entonces puede ser que ese enfermo te toque a ti. Y ahí está. Entonces llega y sí, ahora sí, pues vamos a orar.
Y si el Señor no me sana, mire, vamos a orar. Pero ellos guardaron silencio. Y él, tomándolo de la mano, lo sanó y lo despidió. Este era un hidrópico que no dejaba llegar a la iglesia. Ese estaba peor, ¿verdad? Yo le puse aquí: no dejaba llegar al lugar religioso, donde seguramente lo criticaban. Ay, viene otra vez ese cabezón, porque hidrópico. La gran saber qué mal le cayó a ese. Pero Dios lo estaba guardando para sanar. Y él insistió. Insiste. A menos que el Señor te diga: bástate mi gracia. Si ya el Señor te dijo: bástate mi gracia, ya te dio la solución. No es que no te vaya a sanar, solo te dio la solución de cómo te va a sanar. Bástate mi gracia. Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, desde el auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, zona 5, Ciudad de Guatemala.